Ok, buenas noches hermanos, bienvenidos nuevamente a una clase más. Estamos acá reunidos todos, estos intelectuales teístas. Y bueno, hoy los invitamos a la clase número 6 con el profesor José Luis Avendaño. Y les recuerdo que sería, para el momento final puedan tener preparadas sus preguntas y se les va a dar la prioridad a los hermanos que han estado cumpliendo con las entregas de los resúmenes, ¿sí? Y qué más, también los invitamos a que puedan mantener las cámaras encendidas para que pueda ser más llevadera la clase. Entonces, hermanos, bueno, les recuerdo que al final del curso el profesor estará entregando un certificado a todos los que hayan cumplido con todas las tareas en este curso de Introducción a la Teología Latinoamericana. Sin más que agregar y decir, le damos la bienvenida al profesor que está ahí tomando matecito, así que bueno, bienvenido, hermano, profesor. Continuamos. Adelante, profesor. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí. Como Adelante. como diría Triviño de 31 minutos, estamos al aire. Tulio Triviño. Bueno, muchachos, un placer volver nuevamente a encontrarme con ustedes. Espero que podamos compartir una sesión que sea de utilidad para ustedes. Les voy a rogar, en la medida de lo posible, si pueden permanecer con sus cámaras encendidas para no sentirme tan solito. Estoy aquí como el náufrago de solo. Entonces, si pueden permanecer con sus cámaras encendidas para darle un toque de mayor calidez, lo agradecería. Comenzamos por un breve tiempo de oración para que el Señor nos ilumine y que todo lo que podamos compartir, decir, sea grato ante sus ojos y de edificación para nosotros. Señor, te damos gracias porque nos has acompañado durante toda esta jornada. Solo tú nos sostienes, nos guardas, nos cobijas. Gracias, Señor, porque en todo tiempo podemos acudir a ti en la plena confianza de que tú nos recibes y de que tu mano de amor, Señor, pone su paz en nuestros corazones. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir y reflexionar en el modo en que tú te has revelado en tu palabra y en la forma en que nosotros los cristianos la hemos compartido. Señor, te pedimos que todo lo que podamos comunicar, compartir, sea de edificación para cada uno de nosotros. Y si hemos llegado cansados, fatigados, si tenemos, Señor, dificultades, tú conoces nuestros corazones y pedimos que tu mano de amor repose sobre nosotros para que podamos sentir tu abrazo, tu ternura, tus olas. Todas estas cosas, Señor, y cuantas más tú sabes están en nuestro corazón, las expresamos con acción de gracias en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchachos. Hoy nos corresponde, estamos un poquito desfasados, ¿no? Estamos un poquito desfasados, pero porque, digamos, cada unidad o sesión está pensada para 2 horas, porque es mucho contenido, así que estamos un poquito desfasados, pero lo que alcancemos a ver, espero yo que sea de utilidad para ustedes. Lo que vamos a compartir en esta oportunidad es un tópico que es importante y yo creo que puede ayudarles a clarificar algunas dudas, corregir algunas apreciaciones tal vez no muy correctas. Vamos a hablar de las ortodoxias, que en mi nomenclatura yo las he rebautizado con el término de reortodoxias. Y cuando hablamos de las ortodoxias, nos estamos refiriendo precisamente a las ortodoxias evangélicas, no a la Iglesia ortodoxa oriental, tanto griega como rusa, y las demás expresiones de todas estas iglesias que están en los Bálticos. No, estamos hablando precisamente sobre la ortodoxia evangélica, y vamos a discutir un poquito cómo ese influjo también ha llegado
a través del protestantismo de los Estados Unidos, American Religion, América Latina. Yo creo que es un tópico que les puede ayudar a clarificar muchos aspectos que no siempre son suficientemente clarificados. Y fíjense que voy a partir con una cita que nos va a ofrecer Paul Tillich en la página 201 estoy. En la página 201, Tillich nos ofrece una declaración bastante potente, lúcida, respecto de lo que significa la ortodoxia. Y voy a dar lectura, pero si me pueden seguir o escuchar atentos porque nos va a servir muchísimo para lo que queremos compartir. Dice Paul Tillich en relación con las ortodoxias. Él dice, la teología de la ortodoxia fue y aún es la base de todos los desarrollos posteriores. Puede suceder, y era lo más frecuente, que dichos desarrollos se dirigieran contra la misma ortodoxia o que fueran intentos de restaurarla. Hasta la hora actual, la teología liberal depende de la ortodoxia contra la cual ha luchado. El pietismo dependía de la ortodoxia, a la cual quería convertir en subjetivismo. Los movimientos de restauración del pasado y el presente pretenden recuperar lo que en algún momento estuvo vivo durante el período de la ortodoxia. Por lo tanto, debemos ocuparnos de dicha época de manera mucho más seria de lo que se suele hacer en los Estados Unidos. Y continúa Tillich diciendo, es algo muy increíble que las iglesias protestantes actuales ni siquiera conozcan la expresión clásica de sus propios fundamentos en la dogmática de la ortodoxia. Ello significa que ni siquiera se puede comprender a personas como Schleiermacher, Ritschl, el liberalismo estadounidense o la teología del evangelio social, pues se desconoce aquello que atacaban o el fundamento sobre el cual se basaban. Toda la teología actual depende de alguna manera de los sistemas clásicos de la ortodoxia. Ahí termina la cita de Paul Tillich. Y es así, muchachos, es decir, si uno tiene la pretensión de, digamos, transformarse en un teólogo, una teóloga, es decir, o simplemente tener conocimientos profundos del quehacer teológico, de la historia del pensamiento cristiano, y precisamente en su acepción protestante no puede orillar, no puede soslayar el periodo de la ortodoxia. Es decir, como lo ha planteado Tillich, sin importar que uno profese, digamos, una línea luterana o calvinista, es decir, tomar contacto con la ortodoxia, siquiera a grosso modo, conocer este periodo tan importante para los efectos de la historia del pensamiento cristiano, pero particularmente en su acepción protestante, es de vital importancia. Es decir, sin importar, decía, si uno tiene, digamos, una afiliación denominacional luterana o calvinista, debe conocer la ortodoxia, es un paradero obligado. Es un paradero obligado que nos va a permitir entender entonces todo el desarrollo de la teología posterior. Como dice Tillich, no vamos a entender a Schleiermacher, ni la teología liberal, ni a Barth, ni el evangelio social de los Estados Unidos, si no comprendemos, digamos, los fundamentos de la ortodoxia evangélica. Ahora, voy a explicar un poquito más. ¿Qué queremos mentar cuando decimos ortodoxia evangélica? Bueno, la ortodoxia evangélica es ese movimiento que va a comenzar directamente tras la muerte de los reformadores, es decir, comienzo del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, y va a ser un tremendo esfuerzo de una gran envergadura conceptual por sistematizar las doctrinas y los pensamientos particulares de cada reformador. Es decir, la teología de la ortodoxia, sí, ese enorme esfuerzo por sistematizar los pensamientos, los escritos, las doctrinas fundamentales de los reformadores, ora Calvino, ora Lutero. Ahora, en el caso de Lutero, debió haber sido un trabajo mucho más oneroso, porque Lutero nunca fue un pensador sistemático, entonces el trabajo de la ortodoxia luterana fue mucho más oneroso. En Calvino ya había un pensamiento sistemático en las instituciones, es prácticamente
un atisbo de lo que conoceríamos después como las teologías sistemáticas, en tanto en cuanto el pensamiento de Lutero es bastante sistemático, desordenado. Entonces posiblemente la ortodoxia luterana debió desarrollar ese trabajo de sistematización con mucho más ahínco. Entonces, la ortodoxia, para que entendamos bien, es ese periodo que sigue tras la muerte de los reformadores y que tiene como principal función sistematizar, crear credos, confesiones. Ahora, tengamos esto bien claro, es decir, la ortodoxia protestante, tanto calvinista como luterana, se va a caracterizar por una enorme envergadura conceptual, es decir, los representantes de la ortodoxia eran teólogos acabados, que dominaban perfectamente el latín. De hecho, todas sus obras fueron publicadas en latín originalmente. Estamos hablando de palabras mayores, que tenían en sus obras, es decir, un diálogo permanente con los, digamos, con los padres de la Iglesia, con el catolicismo romano, con la filosofía conocida. Entonces, es un movimiento altamente, yo diría, altamente calificado en términos teológicos, con una enorme envergadura conceptual. Tanto es así, muchachos, que se ha tendido a designar el periodo de la ortodoxia evangélica, tanto luterana como calvinista, y su producción como la forma propia del escolasticismo evangélico. Es decir, ¿cuál es la obra mayor que produjo la escolástica católico-romana? La Suma, ¿no? La Suma de Tomás de Aquino. Pues bien, la ortodoxia evangélica no produjo obras menores. Es decir, la ortodoxia evangélica produjo voluminosas dogmáticas. Y yo, por ejemplo, tengo la de Gerhard, que no tiene mucho que envidiarle a la Suma teológica de Tomás. Es decir, son tratados voluminosos, enjundiosos, donde uno puede de inmediato observar que los teólogos de la ortodoxia manejan los idiomas originales, el latín, tienen conocimiento de los padres de la Iglesia, de la filosofía contemporánea, es decir, se han tomado entonces el ejercicio de la teología en serio. Ahora, con el tiempo, la teología de la ortodoxia fue la teología evangélica que ocupó los espacios de la universidad. Es decir, esta teología, la teología ortodoxa, tenía entonces la pretensión de presentarse como un quehacer, como un discurso abiertamente científico. Es decir, los teólogos y profesores eran gente de universidad, tenían un alto prestigio, un alto prestigio. Ahora, ¿cuándo va a comenzar entonces el declive de la ortodoxia? Si alguno de ustedes quisiera indagar un poco más, aquí lo tengo, hay un librito de Pannenberg que es de alta importancia, no sé si se ve bien, Teoría de la Ciencia y Teología. En este librito Pannenberg da cuenta de ese proceso de agotamiento de la ortodoxia. Y en realidad uno puede ver que cualquier movimiento filosófico, teológico, si no está, digamos, sujeto a una continua revisión, va agotando su proyecto. Pues bien, la ortodoxia comienza a agotar prontamente su proyecto porque no fue capaz, fíjense ustedes, no fue capaz de sortear las embestidas de la Ilustración. Es decir, cuando aparece la Ilustración entonces, con una embestida pero brutal con respecto a la posibilidad de una religión revelada, las fuentes escriturales a partir de los métodos histórico-críticos, la ortodoxia mostró que no tenía los recursos como para poder sobrellevar, digamos, ese ataque tan frontal. Por algún momento la ortodoxia va a creer que bastaba simplemente el peso de su tradición, las confesiones, pero no logró sortear, no logró superar las tremendas embestidas que le planteó la Ilustración. La Ilustración mostró, en definitiva, que la ortodoxia nunca estuvo a las alturas, es decir, no se superó, no se actualizó, y quedó prácticamente como un ejercicio vetusto, decimonónico, aferrado a tradiciones que necesitaban actualizarse. Entonces, bueno,
El resultado es que, si bien la teología de la ortodoxia, tanto luterana como calvinista, en algún tiempo se levantó, se alzó como una disciplina científica universitaria, al no pasar entonces la prueba de la ilustración, va a quedar como un movimiento que ya no tiene trascendencia en el espacio académico. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay algo importante. Es decir, la ilustración le va entonces a dar un golpe bastante mortal a la ortodoxia. Estamos hablando de la ortodoxia en el contexto europeo, ni siquiera estamos hablando de los Estados Unidos. Otro problema que tuvo que enfrentar la ortodoxia es que como los profesores, incluso los pastores que adherían a la ortodoxia, eran pagados por el Estado en este caso el Estado alemán, y me imagino que en los países suizos o los Países Bajos, los calvinistas también, prontamente, digamos, su talante moral fue perdiendo, diríamos, esa convicción, esa integridad. Es decir, lo que va a ocurrir entonces es que los puestos universitarios de profesores de teología los van a ocupar personas que generalmente no tienen un compromiso existencial con su fe, que se van a dar grandes licencias morales. Entonces, si un ataque fue por la ilustración, este ataque va a venir ahora por parte del pietismo. Y el pietismo va a plantear una problemática que la ortodoxia nunca había pensado, y va a plantear la siguiente problemática. Es posible que funjan como profesores de teología aquellas personas que no tienen ningún compromiso existencial con su fe, es decir, que tienen una vida moral bastante deleznable. Entonces, por supuesto, el pietismo va a decir que no. Entonces, la ortodoxia va a sufrir dos profundos embates, o dos profundas bofetadas, si podríamos decirlo así. Una parte es la ilustración, que demuestra de que no se ha actualizado y que no es capaz de sortear la crítica profunda que le plantean, por ejemplo, los métodos histórico-críticos, la confiabilidad de las fuentes, y por otra parte, el pietismo le va a embestir también una bofetada bastante dura, en términos de que va a plantear de que no es posible que personas que se dedican al quehacer teológico no tengan un compromiso existencial. Ahora, con ese contexto, con ese marco de fondo, nosotros tenemos que pensar entonces que las ortodoxias que han arribado a América Latina, otra vez, no van a arribar directamente desde Europa, sino que van a arribar otra vez bajo la profunda mediación de la religión americana y el protestantismo de los Estados Unidos. Es decir, cuando los grupos ortodoxos emigran a los Estados Unidos, van a sufrir también profundas transformaciones, como todo el cristianismo que va a arribar a los Estados Unidos. Entonces, las ortodoxias originales, tanto calvinistas como luteranas, tras su paso por los Estados Unidos, van a sufrir profundas transformaciones. Esa es la razón por lo que yo me refiero ya no a ortodoxias, sino a reortodoxias. Es decir, son ortodoxias de segunda mano, son ortodoxias recicladas, son sucedáneos de las ortodoxias originales. Y aquí vamos a explicar un poquito de qué se trata, cuáles fueron las profundas transformaciones que sufrieron las ortodoxias tras su paso por los Estados Unidos, porque el argumento constante, es decir, el argumento recurrente en el mundo evangélico de América Latina es que los grupos que pertenecen, por ejemplo, a las iglesias históricas, ellos o nosotros, porque yo también soy luterano, el argumento es: somos herederos directos de la Reforma, conservamos el depósito verdadero de la Reforma, nuestros escritos, nuestros teólogos sistemáticos han preservado, digamos, el tesoro de la Reforma, sin caer en la cuenta de que sus escritos y sus teólogos sistemáticos ya están profundamente mediados y transformados por las categorías de pensamiento propias de la American Religion. Entonces, volvemos otra vez
a un observador que ve por sobre el agua, es decir, no es un pez que ha vivido siempre en el agua para no poder identificar su medio vital, me refiero a Paul Tillich. Él va a decir, las ortodoxias que se van a desarrollar, por ejemplo, en los Estados Unidos, van a sufrir profundas transformaciones. La primera transformación tiene que ver con diríamos, una apologética desfasada, Ahora, tomen en cuenta también lo que conversábamos en el encuentro pasado, que cuando irrumpe el fundamentalismo en los Estados Unidos, no hubo prácticamente movimiento ni familia denominacional que no se viera profundamente afectada por el movimiento fundamentalista. Entonces, las ortodoxias en los Estados Unidos van a adquirir y van a tomar muchos elementos del fundamentalismo. Uno de ellos es que van a presentar una suerte de apologética desfasada. Es decir, en vez de ofrecer un diálogo con corrientes que podrían ser beligerantes para la fe cristiana refractarias, se van entonces a parapetar en trincheras conceptuales. Es decir, la forma de dialogar, por ejemplo, con la teoría de la evolución va a ser desde, yo diría, anatemizar este movimiento en vez de comprenderlo y tener una suerte de diálogo fecundo. Los métodos histórico-críticos que rompen con la teología liberal, en vez de utilizarlos, comprenderlos, es decir, ser capaces de discernir lo que es potable, lo que es redimible y dejar atrás lo que supuestamente puede ser confuso, no lo hicieron, sino que van a entablar una apologética completamente desfasada, fuera del tiempo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, si uno toma teologías sistemáticas propias de la ortodoxia luterana o calvinista, todavía, por ejemplo, les voy a dar un caso que es notorio. Yo hice parte de mis estudios en el Seminario Concordia de Buenos Aires, el seminario confesional, y usábamos este texto que creo que todavía lo usan, la doctrina cristiana de Müller. Y aquí todavía se atacan a los calvinistas y se habla de los católicos en términos de papistas. Es decir, una terminología, una semántica, una apologética completamente desfasada, fuera de lugar. Entre paréntesis, y no quiero ser beligerante, pero para que ustedes sepan, el término apologética o apologeta es un término propio del fundamentalismo estadounidense. En Europa no se usa ese término. Paul Tillich va a decir, por ejemplo, de que él no prefiere usar ese término porque está muy contaminado por el fundamentalismo estadounidense. Por ejemplo, en Europa, hablar de apologética sería completamente extemporáneo porque, en contra del catolicismo, por ejemplo, porque la idea es que ambas tradiciones de fe se puedan escuchar la una a la otra, puedan dialogar fecundamente. Entonces, la apologética ya plantea una actitud beligerante, una actitud de yo poseo la verdad y descubro tu error. Entonces, las universidades del primer mundo, Europa sobre todo, no se utiliza el término apologética. En el mundo católico se va a utilizar entonces el término teología fundamental. Y la idea es que es un ejercicio más bien de intentar dialogar con los movimientos que pueden resultar beligerantes, es decir, no satanizarlos a priori. Entonces, por eso Paul Tillich va a decir, se niega a utilizar esa palabra apologética porque en el uso que se le da en los Estados Unidos se va a tratar de una especie de discusión completamente desfasada. Es decir, no hay espacio para el diálogo. La idea es anatemizar al contrario, convertir hombres de paja, y ni siquiera plantear, digamos, el contexto o las condiciones más adecuadas para el diálogo. Que si yo no escucho a mi opositor, estoy discutiendo con mi propio eco. Yo tengo que escuchar lo que el otro dice, me guste o no me guste, tengo que escucharlo. Esto cuando uno discute con alguien y es una pelea de sordos porque nadie se escucha. Yo tengo que escuchar lo que el otro tiene que decir, me guste o no me guste, después voy a plantear mis consideraciones. Entonces, es una apologética totalmente desfasada. Entonces, el ejemplo que puse, el ejemplo de Müller,
todavía utilizando el término papista, todavía viendo a la Iglesia Católica como el enemigo, la gran ramera, la teoría de la evolución, es decir, ningún esfuerzo de actualizarse, ningún esfuerzo de vivir acorde con los tiempos. Ahora, no estoy diciendo que porque tenemos que actualizarnos, tenemos que capitular frente a estos movimientos. Lo que estoy diciendo de que si vamos a plantear una defensa, tiene que ser mucho más lúcida, es decir, académicamente con mayor rigor. La otra profunda transformación que a juicio de Tillich van a sufrir estas ortodoxias en su paso por los Estados Unidos y lo que yo llamo las reortodoxias es este profundo biblicismo y moralismo. Biblicismo y moralismo. Es decir, este profundo biblicismo que encontramos en la mayoría de las reortodoxias susamericanas no era propio de la ortodoxia original. Y cuando me refiero al biblicismo no estoy diciendo de que se utilice la Biblia, digo que la Biblia se utiliza de manera completamente literal y el concepto de inerrancia prácticamente es una camisa de fuerza que le priva al teólogo sistemático de poder utilizar métodos científicos, disciplinas bíblicas más modernas. El tema, por ejemplo, del biblicismo va a estar muy marcado. Y lo otro es el moralismo. Esa idea, por ejemplo, de que en los tratados de las ortodoxias susamericanas, uno ve muy pocas veces el recurso de la gracia y sí un énfasis sobremedido en la ley, en la condenación. Yo observo eso incluso en predicadores que son propios de la ortodoxia americana, es decir, el espacio para la gracia, para la misericordia, esta gracia que nos desborda, es muy tenue, es poco profundo, en tanto en cuanto, digamos, el discurso de la ley, de la condenación, es un recurso permanente. Pues bien, esos elementos no van a estar presentes en la ortodoxia original. Ahora, otra cosa que nos dice Tillich, pero creo que yo la he dicho en ciernes, entre líneas, es que las ortodoxias que se van a producir en los Estados Unidos ya no van a tener, por supuesto, esta profunda envergadura conceptual que sí van a poseer las ortodoxias originales. Es decir, las ortodoxias originales tienen una envergadura conceptual, una envergadura teológica evidente, al punto tal de que el propio catolicismo romano va a decir que es la forma propia del escolasticismo evangélico, y las obras que produjo la ortodoxia original no tenían mucho que no tenían mucho que digamos que lamentar respecto a lo que habría escrito Tomás, porque la envergadura, el proyecto era de gran horizonte. Entonces, las ortodoxias susamericanas serán entonces un producto sucedáneo, no con la misma envergadura, no tienen entonces esa conciencia de catolicidad que sí tuvo, por ejemplo, la ortodoxia original, es decir, esa plena conciencia de estar o de ser parte de la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Son tratados bastante minúsculos en relación con ello. Y lo otro también, yo creo que lo he dicho, y Paul Tillich también lo va a mencionar, es que ya en los tratados de la ortodoxia usamericana, el diálogo con la historia del pensamiento cristiano y mucho más filosófico es prácticamente inexistente. Es prácticamente inexistente. Creo que lo mejor es poner ejemplos. Si uno toma, por ejemplo, una teología sistemática propia de las reortodoxias susamericanas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Aquí tengo la de Louis Berkhoff, muy conocida por muchos. Si uno lee una sistemática de este tipo, uno se da cuenta de inmediato que son tratados cerrados, es decir, el diálogo con el pensamiento filosófico es inexistente, con otras formas de pensamiento humano son absolutamente inexistentes, es decir, es simplemente un tratado monotemático donde el diálogo con
otras formas del conocimiento humano, brilla por su ausencia. Es decir, el dominio con la historia del pensamiento cristiano brilla por su ausencia, el diálogo con la filosofía ninguno. Si uno hace, por ejemplo, la comparación y toma la teología sistemática de Pannenberg, por ejemplo, uno puede darse cuenta de que está frente a un tratado, qué sé yo, de una envergadura completamente distinta. Aquí el autor alemán dialoga con casi todas las formas del pensamiento humano que le sirven para, digamos, profundizar los tratados teológicos, es decir, un tratado de una envergadura absolutamente distinta. Entonces, en conclusión, la ortodoxia como movimiento, pero también como literatura que se va a producir en los Estados Unidos, será prácticamente un sucedáneo de las ortodoxias originales, es decir, tratados reciclados, que no poseen ya esa misma envergadura, esa misma profundidad, esa hondura. Y creo que eso es importante entenderlo. Ahora, cuando las ortodoxias, ya profundamente transformadas en el contexto de los Estados Unidos, arriban a América Latina, vienen ya con toda esta estructura de transformación. Y uno podría pensar, por ejemplo, que en América Latina, y yo puedo hablar con bastante autoridad porque soy hijo de las reortodoxias, las ortodoxias que van a arribar por concepto de Estados Unidos, América Latina, y les podríamos llamar reortodoxias, como yo les designo, en realidad, muchachos, tienen muy pocas diferencias con respecto al fundamentalismo por excelencia. Es decir, se van a distinguir muy poco del fundamentalismo por excelencia. Quizás la única forma de distinción que van a ofrecer es que ya no van a tener el elemento pentecostal o carismático, y prácticamente eso sería todo. Porque si uno observa en América Latina, las ortodoxias, sobre todo calvinistas, es decir, va a encontrarse con aquellos mismos fenómenos que están presentes en el fundamentalismo per se, es decir, un desconocimiento bastante radical de la historia del pensamiento cristiano, un diálogo con la filosofía que es prácticamente inexistente. Y sin embargo, y esto es un punto interesante, y sin embargo, las ortodoxias o las reortodoxias en América Latina van a apelar constantemente de que son un movimiento académico, una corriente que proviene directamente de la Reforma, que posee la sana doctrina, es decir, se va a intentar presentar ya como una corriente superior. Y es bastante, yo diría, paradójico, irrisorio, irónico, porque las reortodoxias, y sobre todo en el contexto de América Latina, yo he hecho muchas clases en lugares propios de las reortodoxias, es decir, su acervo cultural, su acervo teológico es bastante minúsculo. Dan cuenta de una pequeña tradición, sin embargo, sus ínfulas, su pretensión es que provienen directamente del legado de la Reforma y ofrecen un quehacer teológico prácticamente científico, prácticamente académico. Yo, como les comentaba, a ustedes, o no sé si a otro grupo, me invitaron en un seminario propio de las reortodoxias calvinistas en Chile a dar un curso de filosofía. Alcancé a dar 2 semestres. Ya en el tercero me cortaron. Entonces, cuando estábamos hablando sobre Descartes y Pascal, yo creo que les comenté, algunos muchachos estaban ya bastante incómodos, uno podía ver sus rostros incómodos, y me preguntaban recurrentemente si Pascal y Descartes eran cristianos. Una pregunta bastante bizarra para mí, bastante surrealista. Y con el tiempo llegué a entender que la pregunta de fondo no era si eran cristianos, sino que si eran cristianos al modo calvinista. Una locura. Pero uno puede, a partir de ese ejemplo, entender cómo funciona la dinámica de las ortodoxias en América Latina. Aunque son ortodoxias de segunda mano, sucedáneas, portadoras de una pequeña tradición teológica, como es la USA americana, su pretensión, sin embargo, es ser movimientos académicos, prácticamente científicos.
portadores directos o herederos directos de la reforma tanto luterana como calvinista, sin caer en la cuenta de que están profundamente ya transformadas por el genio cultural y religioso del protestantismo de los Estados Unidos, lo que equivale a decir al American Religion. Es decir, como diríamos en buen chileno, no les cae la teja respecto de eso. No, están con el balde, no abren los ojos respecto de esa realidad. Lo otro también es que claro, cuando usted se pretende, o cuando usted tiene la aspiración de plantearse entonces como un movimiento superior, como una corriente de mayor acervo, es posible y es muy, diríamos, frecuente de que usted, sin quererlo, se comienza a posicionar en un rol de superioridad moral mayor que el resto de la gente. Entonces, no es infrecuente encontrar generalmente en personas que suscriben las ortodoxias, o las reortodoxias, tanto calvinistas como luteranas, una posición de supuesta superioridad moral y teológica con respecto a sus demás hermanos de otras familias denominacionales. La sana doctrina, la verdadera reforma, las sistemáticas más profundas, cuando, vuelvo a insistir, son simplemente ortodoxias recicladas de segunda mano. Ahora, como el tiempo es breve, no podría terminar sin apuntar a los elementos positivos que sí van a tener estas reortodoxias. No crean que todo es negativo. Creo que hay que rescatar algunas cosas. Me tomo un sorbito de mate y les cuento cuáles son los elementos positivos. Bueno, uno de los elementos positivos, sin dudas, es que en tiempos en que gran parte del protestantismo mundial, no solamente latinoamericano, sino nosotros no somos más que caja de resonancia de los Estados Unidos, digamos las cosas como son. Gran parte del protestantismo mundial está perdiendo su identidad, su fundamento, lo que decía Paul Tillich en la cita que leemos, es decir, pierde completo contacto con sus fundamentos teológicos. Las reortodoxias, a su manera, de alguna manera, han hecho el esfuerzo de ponernos en contacto con estas ortodoxias originales, aunque fuesen en su modalidad ya reciclada, propias del usa-americanismo teológico. Es decir, a pesar de todo, nos han puesto en contacto con una ortodoxia original, aunque ya esté mediada por las categorías de pensamiento propias del American Religion. En tiempos en que gran parte del protestantismo está perdiendo su identidad, es decir, está difuminando sus fundamentos, tomar contacto con esta tradición que nos confiere identidad, pertenencia, historicidad, es sumamente importante. Fíjense que yo hice otra parte de mis estudios, he sido un viajero y creo que me confiere un cierto plus. Yo hice una parte también de mis estudios en un lugar de Centroamérica que resulta hasta el día de hoy ícono de la teología de la liberación, de las teologías del genitivo, incluso uno podría decir del discurso neomarxista. Y yo les aseguro de que las personas que pudimos resistir este adoctrinamiento feroz fuimos aquellas que por lo menos teníamos un cierto contacto con las reortodoxias, aunque fuesen bajo la modalidad usamericana. Es decir, los que teníamos un cierto contacto con este marco referencial, fuimos aquellos que pudimos resistir mejor ese adoctrinamiento grosero y permanente que recibíamos en este espacio. Y sin embargo, los otros estudiantes, aquellos que no tenían ningún conocimiento de la ortodoxia, que son los fundamentos de la fe protestante en términos del quehacer teológico, del pensamiento, sucumbían prontamente, eran adoctrinados, pero en cosa de días. Entonces, hay que reconocerle a estas reortodoxias, con todos sus elementos confusos, difusos, hay que reconocerle el mérito que, de alguna forma, han hecho el gran esfuerzo de ponernos en contacto con las ortodoxias originales,
a partir de sus producciones ya usamericanas. Y eso, lo queramos o no, nos confiere un marco de identidad. Es decir, yo decía al comienzo, usted no necesita ser luterano para conocer la ortodoxia luterana, es parte de su acervo cultural como teólogo, como teóloga, como pensador, pensadora. Es decir, usted no puede seguir adelante si desconoce sus fundamentos. Usted no necesita ser calvinista para tener contacto con la ortodoxia calvinista. Es un insumo, es un contenido que usted no puede despreciar. Como dice Tillich, no podría conocer la teología liberal, Schleiermacher, la teología de la crisis. Ahora, una tragedia enorme también es que nosotros en América Latina no tenemos bibliografía propia de la ortodoxia. Es decir, con respecto a la ortodoxia calvinista, hay algunas cosas, se han traducido algunas cosas, por ejemplo, de Bavinck. Por supuesto, faltan muchas cosas, pero se han traducido algunas cosas de Bavinck, de Kuyper, creo que algunas cosas, pero con respecto a la ortodoxia luterana, no tenemos prácticamente nada en español. Y fíjense ustedes que el sínodo de Missouri, el sínodo luterano de Missouri, tiene una importante casa editorial en los Estados Unidos que ha traducido al inglés, yo diría, si no toda, prácticamente toda la producción de la ortodoxia original. Uno se pregunta, una tremenda casa editorial, ¿por qué no hace el esfuerzo de traducir al español esos materiales que son sumamente importantes? Porque nosotros como latinoamericanos tenemos grandes vacíos, enormes vacíos en lo que dice relación con la historia del pensamiento cristiano y en su acepción protestante. Y uno no puede menos que concluir que el mundo luterano en América Latina es un mundo que no tiene peso, que sus centros de estudios no tienen ningún peso, ninguna ascendencia, ninguna influencia, y que en realidad estas casas editoriales de los Estados Unidos dicen, ¿para qué vamos a embarcarnos en tamaño proyecto si no vamos a tener un mercado que consuma este tipo de material? Es una trágica realidad, porque la producción de la ortodoxia, tanto calvinista como luterana, nos permitiría entonces llenar un vacío que es inveterado, que es sensible en la producción bibliográfica en español. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Claro que es importante. Y bueno, mi recomendación como profesor es que si vamos a conocer, por ejemplo, la ortodoxia, conozcamos entonces la ortodoxia original y no sus sucedáneos usamericanos que ya son de segunda categoría. Siempre le digo a los estudiantes, si queremos conocer un autor, conozcamos sus escritos originales. ¿Para qué gastarnos en lecturas secundarias peregrinas que probablemente nos van a hacer perder tiempo, pueden influenciarnos de modo tal que perdamos la comprensión original del escrito, del autor, y pueden distraernos? En lo que decía, por ejemplo, el encuentro pasado, si queremos estudiar, por ejemplo, la teología de la crisis, leamos a Bultmann, a Barth, a partir de sus propios escritos, no a partir de estas caricaturas que se han hecho generalmente dentro del fundamentalismo de los Estados Unidos. Entonces, para terminar, sí, la ortodoxia original es sumamente importante. Lo que tenemos en América Latina es simplemente las reortodoxias usamericanas, es decir, ese producto ya profundamente transformado por las categorías de pensamiento propias del American Religion, con un profundo moralismo, biblicismo, con una apologética completamente desfasada, que ya no tiene la misma envergadura conceptual. Entonces, mi recomendación sería que acudamos a las ortodoxias originales y no nos gastemos en lecturas secundarias. El problema es que en el mundo latinoamericano es difícil, porque para gran parte del mundo calvinista la teología de Berkhof es prácticamente ya lo que descendió del cielo y definitivo. Para el mundo luterano, la teología de Müller es igualmente, es decir, un documento que nos ha sido entregado prácticamente desde el Sinaí. Y romper con esa modalidad de pensamiento no es cosa fácil. Es decir, estamos rompiendo estructuras de pensamiento. No es fácil. Es decir, a partir de estos cursos usted ha podido siquiera tal vez pensar
que nosotros en América Latina, en términos de evangelicalismo, respiramos usamericanismo. Como diría Dussel, es una dependencia del ser, que profundo, del ser. Y nosotros somos caja de resonancia del protestantismo de los Estados Unidos. El recorrido al que yo les invito no es cortar, porque sería imposible. Sí, estar conscientes de ese influjo, evidentemente, luego poder reafirmar aquellos elementos que son positivos, edificantes, contribuyentes, que son muchos, evidentemente, pero a la vez también tomar distancia de aquellos que han sido ruinosos para el mundo evangélico latinoamericano y especialmente para nuestro proyecto de articular, enarbolar una teología propia desde América Latina. Entonces, muchachos, por esta vez hemos tratado el tópico de las ortodoxias o las reortodoxias, y ya quedamos a pie de cañón para el próximo encuentro, por lo menos tratar algo del progresismo, la teología de la liberación. Si hay alguna pregunta, algún comentario, como digo siempre, dando preferencia a las personas que están entregando sus informes, comentarios, preguntas, este es el momento de hablar o callar para siempre. Muy bien, hermanos, entonces vamos a pasar un momento. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia para el profesor José Luis, este es el momento y se les habilitará, bueno, de hecho voy a habilitar los micrófonos para que ustedes puedan hacer pregunta al profesor. Vamos con Cristian, adelante. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos los que estamos acá hoy. Gracias por este curso. Le quería preguntar a José Luis, ¿no? Este tema de las reortodoxias, estas lecturas que se hacen y se realizan, Lutero, de Calvino, etcétera, ¿no? Hago una analogía en el sentido de que también Tomás de Aquino, también San Agustín, que muchas veces se le llama oscurantismo, ¿no? Todo el tema del medioevo, por estos temas también de estas traducciones que hicieron de Aristóteles, ¿no? De parte del escolasticismo católico, y que no había una lectura fidedigna. Luego después cuando nace todo el tema de los clásicos, una lectura nuevamente en el siglo XVI, en el Renacimiento, es como que hacen traducciones directamente de Aristóteles, hacen traducciones directamente de Platón, etcétera, ¿no? Y veo con lo que él estaba diciendo ese tipo de analogías, ¿no? Es decir, no hay una pureza en lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Está enmarcado o marcado, atravesado por el usamericanismo, como decía José, ¿no? Quería, si es posible, una confirmación o explicación de José. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema, Cristian, es el tema de las editoriales. Por ejemplo, pensemos en las editoriales católicas y contrastemos con las editoriales evangélicas. Lo que siempre digo, las editoriales católicas son por lo general el brazo editorial de universidades de renombre. Tienen un equipo editorial altamente calificado, es decir, la gente que se reúne para dictaminar qué material se va a traducir, la mayoría son teólogos, filósofos de profesión. Nosotros no contamos con eso, entonces generalmente lo que se va a publicar, lo que se va a poner en el mercado es lo que más vende para la persona que está publicando eso. No tenemos un equipo editorial que dirima. Entonces, la mayoría de la gente es aficionada. Por lo tanto, no están pensando más en aquello que les produce réditos económicos que en aquello que contribuye a la cultura evangélica. ¿Me entiendes? Es decir, yo muchas veces he hablado, escrito, y les he hecho ver a algunas editoriales la necesidad de traducir ciertos materiales, pero no están interesados. No están interesados porque su primera motivación es simplemente recibir beneficios económicos.
Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero me hizo ruido en ese sentido, en el sentido de que en América Latina tenemos tantos vacíos bibliográficos y no podemos esperar siempre que el mundo católico publique a Schleiermacher. No podemos esperar que el mundo católico, porque fíjense ustedes que fue el mundo católico el que tradujo, no sé si ustedes saben que fue el mundo católico a través de Trota, el que tradujo los y comunes de Melanchthon, ninguna editorial evangélica. Ninguna editorial evangélica. Entonces, ese vacío de formación lo tenemos que cubrir muchas veces con las iniciativas de publicaciones católicas y no evangélicas, que debiera ser el cauce normal. Yo creo que tenemos un gran problema en el tema editorial. Un gran problema en el tema editorial. Y es porque nuestras editoriales por lo general son iniciativas particulares, a cargo de un individuo, un grupo, no son el brazo editorial de universidades, no hay un consejo editorial altamente calificado. Entonces, yo creo que como evangélicos es importante que tengamos contacto con este material que hizo la historia del pensamiento cristiano precisamente en su acepción protestante, y la desconocemos completamente. Por ejemplo, con respecto a la teología liberal, horror de horrores. Ustedes saben que en América Latina le llamamos teología liberal a cualquier cosa, que cualquier cosa es teología liberal. Yo me pregunto, ¿quién ha leído a Harnack? ¿Quién ha leído a Ritschl, a Hermann? Directamente de sus escritos. Uno tiene que comprender otro idioma para leerlo. Sería es decir, una contribución monumental si se pudieran traducir esos escritos. Pero aquí tenemos que ver también con algo, me tomo un minutito, cuando nosotros hablábamos de las características de la American Religion, y más que la American Religion, el genio cultural americano siempre va a tener una preferencia por lo nuevo, por lo novedoso. El pasado es decimonónico, es vetusto. Hay una especie como de encandidación por lo nuevo. ¿Para qué traducir esas cosas si son viejas? ¿Para qué traducirlas? Vamos a lo nuevo. No, no es así. Usted tiene que tener claro entonces cuáles son sus fundamentos, y a partir de eso edificar hacia futuro, pero tiene que tener solidez en sus fundamentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en América Latina caricaturas horribles respecto de la teología liberal porque nunca hemos acudido a sus textos originales, simplemente a las caricaturas que ha hecho fundamentalismos americanos. Tenemos un grave problema de editoriales, de publicadoras. Y ustedes recuerden lo que decía el encuentro pasado, las Mainland Churches en su tiempo publicaron a Bonhoeffer, a Bright, a Kuhlman, mucho antes que las editoriales católicas. Simplemente explotaron porque no había un mercado que pudiese reconocer su labor. Muy bien. Con referente a lo que decías, el tema de que hay que leer autores católicos, está Ruiz de la Peña, uno de los autores católicos que uno tiene que leer para poder emprender algunas cuestiones de diálogo realmente que son fértiles con otras ciencias, y hace una interdisciplina, es decir, articula con otras ciencias para poder comprender, ponerle el evolucionismo, ¿no? Y etcétera. Entonces, algunas veces en el protestantismo no encontramos como decías vos, esta articulación y este diálogo con otras esferas de disciplinas. No lo Pero encontramos. ¿por qué no la Entonces, encontramos? sí, ¿eh? ¿Por qué? Ahí tomo tu palabra, Cristian. ¿Por qué no la encontramos? Porque claro, si yo leo, por ejemplo, Berkhoff, me encuentro con una habitación que en vez de tener ventanas, lo que tengo son espejos. Y así las sistemáticas que tenemos de cabecera. Pero si yo tomo, por ejemplo, la sistemática de Pannenberg, es decir, el tipo te va a dialogar con las ciencias naturales, con la filosofía, con la literatura, sin perder su identidad. Entonces, esa atrofia del pensamiento, esa jibarización nos ha venido precisamente por la American Religion, que siempre han mirado con sospecha la teología que se produce en Europa. Y ojo, la teología de europea es milenaria. La teología de los Estados Unidos es pequeña, es infante. Comprendamos eso. Estamos echando mano de una
Si yo quiero conocer, por ejemplo, la historia del pensamiento cristiano, ¿por qué voy a recurrir a una tradición que es minúscula, que es infante? Es una locura. Pero estamos tan dependientes del usamericanismo que de ahí no salimos, y que si nos sacan un poco nos ponemos nerviosos, liberalismo, la sana doctrina, ¿qué va a pasar? Hay que superar esas modalidades de pensamiento tan atrofiantes. Muy bien, profesor. Entonces, vamos con una última pregunta de Cristian Aguileo. Aguileo no entrega ningún informe y pregunta, lo pillé de chanchito. Bueno, Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, cedo mi lugar. No, Cristian, pregúntele más. No Ok, quiero ofender yo sus trabajé, sentimientos. no pasa nada, tranquilo. Trabajé en librerías cristianas, en varias librerías cristianas, y estoy un poquitito enterado de lo que pasa en el mundo de las editoriales. Y normalmente son publicaciones de pastores que son populares y que hablan sobre ciertos asuntos, ¿verdad? Desde la pastoral. eh, o algunas veces llegan materiales que son, digamos, que podrían ser académicos, pero no son en realidad. Y acá en Paraguay, por ejemplo, conozco casi todas las editoriales, o sea, perdón, las librerías, y en vez de que haya una evolución hacia mejor, estamos yendo hacia atrás. O sea, ahora mismo si te vas y visitas una librería es peligroso, capaz que te den un libro de autoayuda en cualquier momento. Y lo que quería decir es que sobre el tema de la apologética, por ejemplo, yo me recuerdo que la primera vez que participé de un campamento cristiano, cuando tenía 16, 17 años más o menos, el misionero que estaba dando las clases o las charlas era sobre el evolucionismo, me recuerdo. Y es que acá en Paraguay, el 80, no, 95% de la población es católica. Y entonces él estaba tan preocupado por un tema como el evolucionismo, que él empezaba a hablar de tantas cosas y de química, de física, de todo ese tema de algo que él traía de Estados Unidos, ¿verdad? El problema de las escuelas, colegios y cosas así. Y acá, en realidad, lo que se estaba pidiendo era milagros, porque había demasiados problemas sociales, en realidad se Pero por necesitaba. ejemplo, déjeme decir algo, porque yo creo que estas instancias son buenas para poder ser sincero. Ujú. Yo, por ejemplo, en la cruzada de literatura cristiana están todos los países prácticamente de América Latina, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, he tenido pero grandes problemas para que mi libro de Martín Lutero, que es mi tesis doctoral, se pueda poner en las librerías de la cruzada. Y sin embargo, uno ve, por ejemplo, de que hay libros de muchachos que no han cursado jamás estudios teológicos formales y han escrito algo y le ponen sus libros en esta librería simplemente porque tienen su grupo de amigos, su barra brava. Así funciona el asunto, así funciona. Si funciona así, no tenemos entonces muchas oportunidades de salir de este círculo vicioso. Es una locura. Cuando yo Sí, compro un libro, tendría que ver por lo menos dónde estudió el autor, cuál es su grado académico, pero en el mundo evangélico lo que va a ocurrir muchas veces es que el amiguismo va a ser más importante que la meritocracia, la expertise, el manejo del tema, y eso es complejo, eso es complejo. Cualquier persona que sea un poquito más ruidosa en las redes sociales y tiene su barra brava y seguimiento, ya le ponemos el mote de teólogo, ya le ponemos el mote de exegeta, y lo creemos, y lo creemos. ujú. Yo Por llamo también ejemplo, a ser un poquito más crítico, un poquito más crítico, un poquito más mesurado, este, con respecto a eso, porque nosotros como mundo evangélico muchas veces, me parece a mí que dejamos mucho que desear en ese sí, sentido, el desorden, la ujú. falta de respeto por los títulos, por los grados, por la profesión. Sí, y ahí incluye el antiintelectualismo, por ejemplo, es más, eh,
yo me recuerdo que la editorial Portavoz era la que marcaba la ortodoxia. Si vos comprabas libros que no eran de Portavoz, porque normalmente son los más, ¿cómo se dice? Se publican a autores que son más conocidos, que tienen su bestseller en Estados Unidos y que son pastores normalmente que hablan sobre temas de vida cristiana. Entonces lo que yo hacía en la librería era leer todos los libros que llegaban y los que entraban a comprar, por ejemplo, decía, mira, de acuerdo a lo que yo escuchaba y me pedían, pasaba a este libro y aquello. Pero libros académicos así como tal era muy difícil de conseguir y es todo un drama. Y ahora, por ejemplo, tenés que comprar o si querés decir, mira, la editorial Sigue me tiene buenos libros, probablemente vas a sufrir un poquitito de ostracismo ahora. Sí, claro que sí. Sí. Yo no sé si el tiempo para otra pregunta o estamos listos. Ya estamos exactamente en la hora. ¿Estamos a la Eh, hora? sí. Eh, Muchas gracias, profesor, por esta clase de hoy. Sí, lo que quería decir por último, que vayan pensando, porque no nos queda mucho tiempo, vayan pensando en sus ensayos. Hemos dicho que en un acto de gracia, benevolencia, lo vamos a dejar en 5 páginas, pero piensen en su ensayo para que puedan tener un certificado de participación, que yo creo que siempre es bueno. De acuerdo a Sí, los sí. tópicos que hemos tratado, un ensayo de 5 páginas y con eso finalizamos el curso. Ok, Eso sería pues por mi parte. sí. Entonces vamos a tomarlos una fotito grupal y ya vamos a hacer unos anuncios y con eso le pedimos que si pueden encender las cámaras. Ahí el hermano se está peinando. A la cuenta de 1, 2, 3. Estamos ahí, una última. Ahí está el hermano listo, el hermano Steven Ruiz. Dele, ponga la cámara otra vez. Ahí vamos. 1, 2, 3, ya. Listo. Vamos a pasar entonces con Carly. Carla Chambicha. Creo que el micrófono de Carla. Vamos a un par de Está anuncios muteada. entonces. Antes de pasar a los anuncios, como dijo el profesor, el ensayo final consta de 5 páginas, así que bueno, vayan ahí preparándolo, así cuando llega el momento no se atrasen. Los queremos invitar, hermanos, a la tertulia intelectual que vamos a tener el día viernes. Nos va a estar acompañando el hermano Leandro Íñiguez y el tema que nos va a traer va a ser Jesús histórico, consideraciones de fuentes seculares no cristianas. Pasamos este viernes a las 8 de la noche hora de Argentina. Y también los queremos invitar al curso que va a iniciar en junio. Este se llama Historia de la Iglesia, Introducción a la Historia de la Iglesia, y nos va a acompañar el profesor Néstor Díaz. ¿Sí? Va a empezar en junio, va a ser los días miércoles a las 8 o 9 de la noche, no recuerdo bien, y pueden anotarse si ustedes gustan. Pueden ir a la página de Facebook o de Instagram, ahí van a tener los enlaces en la bio o en la página de Facebook, ¿sí? Consta de 10 clases y pronto estaremos compartiendo las temáticas, ¿sí? Para que vayan conociendo de qué se va a tratar. Es totalmente gratuito, así que los invitamos para que ustedes puedan sumarse o de pronto ustedes puedan invitar a otras personas para que puedan sumarse también al curso. Así que bueno, finalizados ya los anuncios, vamos a concluir con una oración y le vamos a pedir al profesor que nos acompañe con una oración de cierre y ya con esto terminamos la clase del día de hoy. Perfecto, perfecto. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido para poder reflexionar el modo en que tú, Señor, nos has permitido conocer el Evangelio y cómo tu iglesia se ha desarrollado, Señor, en este subcontinente. Pedimos, Señor, que todo lo que podamos compartir y decir sea siempre grato para ti y de edificación para cada uno de nosotros. Y lo que queda, Señor, de esta noche, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, Bueno, hermanos. Que muchachos, pasen hasta una linda luego. noche. Nos vemos. Chao, chao. Saludos para toda la gente de Chile, Bendiciones. Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela. Un saludo grande. Los vemos hasta la próxima.